Sabéis que estamos todas las semanas dando la definición, poniendo ejemplos de las distintas figuras literarias que aparecen en la Biblia. Sabéis que la Biblia es un libro muy singular, muy particular, porque no está compuesto por un solo libro, escrito por un solo autor, una sola persona, sino que son aproximadamente 40 personas, en idiomas diferentes, en momentos distintos de la historia, en un periodo de más de 1000 años, 1200, 1300 años de historia. Por lo tanto, la Biblia, al no haber sido escrita por una sola persona, pues no tiene solamente un estilo literario, sino que aparecen un montón de figuras. Hemos visto ya algunas, las tenéis por ahí, me las podéis comentar o mencionar, el tipo, la metáfora, el símil, el tipo, el prosopopeya, fábula, también mencionamos la semana pasada, la fábula, que hay una sola, pero bueno, ahí está. ¿Qué más? El apóstrofe, el antropomorfismo, que es cuando se le atribuye a Dios características humanas. Se habla del dedo de Dios, los ojos de Dios, la espalda de Dios, pero son simplemente expresiones para dar a entender algo que en ese momento Dios está tratando de enseñar o de compartir con el pueblo. Vamos a ver esta figura, sinécdoque, y voy a darles unos versículos. Por ejemplo, el primero, Mateo 6:11. Mateo 6, versículo 11, y voy a leer este texto y vamos a ver en qué consiste esta figura literaria. Es bueno saber que la Biblia tiene esta riqueza, ¿no? Que tiene tantas figuras literarias que en un momento determinado te la encuentras y, bueno, hay que saber interpretar esto. Por ejemplo, Mateo 6:11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántas veces hemos leído esa frase que forma parte del Padre Nuestro? Hay diferentes tipos de sinécdoque. En este caso, en Mateo 6:11, apunten, se habla de una parte como del todo. Apunten eso y ahora lo explicamos. Se habla de una parte como del todo, es decir, el pan representa todos los alimentos, todas las necesidades del hombre que necesitan ser cubiertas por el Señor. Entonces dice, el pan nuestro de cada día. ¿Quiere decir eso? Pregunto yo a ustedes. ¿Quiere decir que solamente Dios nos va a proveer a lo largo de toda nuestra existencia de pan? Luego el pan es mucho más que simplemente pues un trocito de pan. Si Dios nos va a dar mucho más que el pan, pero en este caso es mencionar el pan como un símbolo, una forma de decir, Él suplirá todas nuestras necesidades. En Génesis 6:17, voy a leerles este versículo, Génesis capítulo 6, versículo 17, presten atención a este texto también, que dice lo siguiente: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. En este caso se sustituye la palabra persona por la palabra carne, ¿vale? Toda carne morirá. ¿Qué quiere decir con que toda carne morirá? Todo ser humano morirá, ¿vale? Entonces es sustituir una palabra por otra. Esto es lo que es el sinécdoque. Hay otro versículo que sustituye alma por persona. Por ejemplo, ¿cuántas veces decimos, oye, había mucha gente? Mira, no había ni un alma. Ni un alma. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no había nadie? Bueno, pues hay un versículo en Números 29:7, apuntarlo por favor, Números 29:7, donde vais a encontrar la palabra alma por la palabra persona. Números 29, versículo 7, y dice así: en el día 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¿Vale? Entonces, a veces la palabra alma se sustituye por la palabra persona en la Biblia, para que lo tengáis en cuenta. Ahora, hay también sinécdoque, que se sustituye el singular por el plural, o el plural por el singular. Vamos a ver algunos versículos. Me gustaría que los leyerais vosotros. Les voy a dar los 3 versículos y después cualquiera de ustedes lo lee, ¿de acuerdo? Primero, Génesis 2:18.
Repito, Génesis 2:18, Proverbios 37:32 y Proverbios 28:22. Lo voy a repetir. Génesis 2:18, Proverbios 37:32 y Proverbios 28:22. Vamos a leer esos tres versículos donde podéis ver cómo a veces se sustituye el singular por el plural o viceversa. ¿Quién tiene Génesis 2:18, por favor? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí Dios está hablando en singular, evidentemente, porque no había ningún otro ser humano. No es bueno que el hombre esté solo. Significa que solamente esa palabra fue dirigida o mencionada por Dios refiriéndonos a Adán. No se podría también leer, no es bueno que los hombres estén solos, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que en ese momento Adán representa a toda la raza humana que no existe, que no está en ese momento, pero por eso se habla en singular. Pero se sobreentiende que también abarca el término plural, el género plural, ¿de acuerdo? Proverbios 37:32, ¿quién lo tiene? Vais a ver que habla en singular, pero realmente abarca el plural. 37:32. Ay, perdón. 37:32. Sí, es que solo hay 31 hasta 31. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues leamos entonces el 28-22. Se apresura a hacer rico el lábaro y no sabe que ha de venir pobreza. Que repítelo otra vez, pero sin eso. Se apresura a hacer rico el lábaro y no sabe que ha de venir pobreza. Ok, si os dais cuenta en esos versículos, muchas veces se habla en forma singular, pero realmente quiere abarcar mucho más de lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Luego vais a encontrar, por ejemplo, a veces en la Biblia, que la Biblia redondea cifras. Por ejemplo, cuando llegó el día de Pentecostés, dice que se convirtieron, dice, ¿cómo? 3.000. ¿Fueron 1, 2, 3, 4, 3.000? No, como 3.000 personas. Se redondea, pudieron ser 2.728, 2.932, pero dice, como 3.000 personas. No es que sea exactamente ese número. El otro día veíamos esto con el famoso censo que hizo el rey David, que en un libro te da unas cifras, en otro libro te da otras cifras, en otro libro te dice que hubo tribus que el comandante, el general del ejército de David no quiso contar, se hizo de mala manera, ¿de acuerdo? Entonces vais a ver que, como dijimos en una de las reglas de la hermenéutica, cuando hay un versículo que te dice una cosa, y sobre la misma historia, o sobre el mismo tema, otro versículo te dice otra cosa, donde aparentemente se entra en una posible contradicción, lo mejor es encontrar un tercer texto que te aclare lo que te dice A y B. Si no lo encuentras, si no hay un tercer versículo que te aclara lo que dice el versículo A y el versículo B, pues quiere decir que lo que te está diciendo tanto un versículo como el otro es información así, ¿de acuerdo? Pero tal vez desde otro punto de vista o lo que sea, ¿vale? Muy bien, entonces, hay algo muy importante en la Biblia y es el lenguaje simbólico. Creo que una de las preguntas que tú hacías hace algunas semanas atrás, hablabas acerca de esto, ¿no? El tema de cómo podemos saber si algo es literal. ¿Cómo era tu pregunta exactamente? Bueno, cuando te hablaba de cuando al principio de la relación, Sí. cuando sabes claramente que está hablando. Sí, cuando sabes cómo te está hablando. Tal. Bueno, hay algo en la Biblia que tenemos que tener muy presente y es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico no es un lenguaje literal. La misma palabra lo dice, son símbolos que se utilizan para hablar de realidades, pero el símbolo no es la realidad. Vamos a ir, por ejemplo, al famoso libro del Apocalipsis, que fundamentalmente es un libro, no todo, pero que hay muchos capítulos donde se emplea un lenguaje tremendamente simbólico, que si tú no sabes que te está hablando de una forma simbólica, tú dices, yo no entiendo absolutamente nada. Vais a ver que en el capítulo 6, cuando por ejemplo se habla de los sellos, capítulo 6, los sellos, y ahí aparecen los famosos caballos del Apocalipsis, vamos a leer a partir del versículo 1. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 dice, vi cuando el Cordero, claro, ya empezamos, el Cordero, ¿quién es el Cordero? Pero ¿por qué decimos que el Cordero, cuando se menciona el Cordero, es Jesús? ¿En qué nos basamos? Por ejemplo,
ejemplo, hay versículos que nos hablan acerca de que tú eres, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si siempre cuando afirmamos algo, hay una costumbre muy arraigada en muchos cristianos, y es afirmar cosas que después no pueden demostrar. No estoy diciendo que no sean así. Lo que quiero decir es que cuando tú afirmas una cosa, tienes que poder demostrarla. De lo contrario, estás diciendo constantemente un montón de cosas, pero como a alguien se le ocurra algún día decirte, ¿y por qué dices eso? ¿En qué te apoyas? ¿Dónde lo dice la Biblia? Amigo, como no tengas una respuesta, puedes hacer el ridículo. Entonces, hay una cosa muy importante que no aparece en los textos originales, y son las mayúsculas y las minúsculas. Eso no existe. En hebreo no hay mayúsculas y minúsculas. Uy, entonces, ¿cómo se diferencia, por ejemplo, cuando estás hablando del Señor, que, por ejemplo, que del Señor Don Juan? Bueno, pues porque la palabra para Señor es una palabra completamente diferente a cuando tú hablas del Señor Juan o del Señor Pedro. Entonces, la palabra es específica, nadie le vas a llamar Adonai, ¿vale? Adonai es una palabra solamente que se usa para hablar del Señor, del Señor de señores y del Rey de reyes. Y después hay otras, Adón, Adoní, que se emplean para hablar, pero no se utilizan las mayúsculas y las minúsculas. Pero en nuestro idioma, cuando leas los textos de la Biblia, fíjate bien, porque la mayúscula y la minúscula cambia completamente el sentido de la frase. No es lo mismo hablar de Dios con mayúscula que como la Biblia habla a veces de Satanás y lo llama el Dios de este siglo, con minúscula se refiere a Satanás, ¿no? Como uno de los títulos que recibe. Entonces empezamos el capítulo viendo que la palabra Cordero aparece en mayúscula. Luego, cuando vi al Señor Jesucristo que abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Bueno, esto de los sellos hay que explicarlo, porque hoy en día el sistema que nosotros tenemos para contener la palabra de Dios es completamente diferente al sistema de los tiempos de la Biblia. Bueno, yo tengo arriba, si después lo queréis ver, los pergaminos, los rollos de la Biblia. Hoy en día tenemos libros. En aquellos tiempos los libros no existían. En aquellos tiempos eran rollos, ¿verdad?, que se abrían. Y en este caso está haciendo referencia a un rollo que tiene 7 sellos lacrados, ¿verdad? Y entonces lo que está pasando es que cuando quita uno de estos sellos, pues ocurre una cosa en la tierra, ¿vale? Para que nos centremos. Entonces dice que cuando abrió el primer sello, versículo 2, vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay momentos en la Biblia, tanto en lo que llamamos vulgarmente Antiguo o Nuevo Testamento, en los que aparecen figuras que se parecen. Por ejemplo, la Biblia dice que uno de los títulos que recibe Cristo es el león de la tribu de Judá. De hecho, el símbolo de la ciudad de Jerusalén es un león. La bandera de Jerusalén es un león, con los mismos colores de la bandera. Cuando vas por las calles y ves las tapas de las alcantarillas, es interesante notar que ves siempre un león, porque Jerusalén pertenecía a la tribu de Judá, ¿vale? Entonces el símbolo era el león. Por eso Cristo era el león de la tribu de Judá. Es como decir aquí chicharrero o conejero o algo así, ¿no? Entonces vas a ver que después dice que Satanás es como un león rugiente. Entonces ves que hay el mismo título aplicado a uno que aplicado al otro. En el Apocalipsis te encuentras a uno montado sobre un caballo blanco, pero tienes que fijarte bien quién lo monta, porque ahora estamos leyendo que hay uno que va montado también sobre un caballo blanco, pero no es el mismo jinete, no es la misma persona. Por eso los detalles son muy importantes. Dice que el que lo montaba llevaba un arco, curiosamente sin flecha, tenía una corona y salió venciendo y para vencer. Fíjate que en el versículo 4 el caballo ha cambiado de color. En el versículo 2 es blanco, en el versículo 4, dice la versión Reina Valera, es bermejo o de color rojo. Y el que lo monta, fíjate qué interesante, dice que se le dio poder para quitar de la tierra la paz y para que se mataran unos con otros, y se le dio una gran espada.
El que lo monta es la misma persona, pero según se va manifestando, estamos hablando del anticristo, según se va manifestando y según se va dando a conocer, el caballo va cambiando de color. Se está hablando del caballo, pero realmente el mensaje es del que va montado encima. Cuando estudiamos estas cosas en mi casa, cuando estudiamos el libro Apocalipsis y la profecía y todo esto, yo dije que cuando, por ejemplo, en un monumento se ve a un caballo de 2 patas montado por una persona, el monumento se levantó al caballo y a la persona, al jinete. Pero cuando ves un monumento donde el caballo está de 4 patas o simplemente trotando y alguien lo monta encima, como por ejemplo el famoso monumento que había en la ciudad de Ferrol del Caudillo, ahí en Galicia, pues el monumento es al jinete, no al caballo, ¿vale? Entonces en este caso, el caballo va cambiando de color, pero tú dices, pero es que no existen caballos blancos, no existen, caballos rojos. No, claro que no, pero está utilizando un lenguaje simbólico. Entonces, al principio es un caballo blanco, como dando a entender de que su forma de presentarse en el mundo es, entre comillas, una forma pacífica, sin causar daño, pero automáticamente cambia de color. ¿Por qué? Porque al cambiar el caballo de color blanco a rojo, dice que se quita la paz de la tierra y comienza la gente a matarse unos contra otros. Ya adquiere el color de la sangre que se está derramando. Si vas al versículo 5, te encuentras que el caballo ya es negro. El que lo monta sigue siendo el mismo, pero fíjate que al principio llevaba un arco sin flecha, en una forma pacífica, después lleva una espada y ahora, si te das cuenta, en el versículo 6 dice que lleva, lleva una balanza y dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Se disparan los precios de una forma impresionante. 1 denario, para que nos entendamos, era lo que habitualmente se le pagaba por día a un obrero asalariado. Alguien iba a trabajar, lo podéis ver por ejemplo en la parábola de la viña, dice que se contrataba obreros que estaban en paro por 1 denario al día. Entonces fíjate que para comprar una barra de pan llegará el momento en el que un obrero tendrá que trabajar todo un día. ¿De qué nos está hablando la Biblia? De una forma simbólica, de una hiperinflación. Se van a disparar los precios de una forma sin precedentes, y todo esto causado por la persona que en un principio, simbólicamente, no literal, sino simbólicamente, aparece en escena mundial, montado en un caballo blanco, pero que se va transformando lentamente en un periodo de tiempo de más o menos unos 3 años y medio, y ahora comienza a haber falta de alimentos carísimos en la tierra, y finalmente pasamos al versículo 8, donde el caballo ya es de color amarillo, y el que lo montaba, ahora ya literalmente te dice, es la muerte, el Hades le seguía, se le dio poder o potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces aquí tenemos un ejemplo bíblico de un capítulo que desde que empieza hasta que termina te está relatando realidades, pero echando mano de un lenguaje simbólico. Entonces, claro, si tú quieres interpretar literalmente esto, pues empiezas a creer que algún día va a aparecer por las calles de aquí, de nuestro país o del mundo entero, pues un señor con un arco en la mano, con un caballo que va cambiando de color, que más que un caballo parece un camaleón, ¿no? Pero esto no se puede interpretar literalmente. No se puede interpretar literalmente. Por eso el Apocalipsis le causa tanto rechazo a muchas personas, porque al no dominar, al no conocer el lenguaje simbólico, pues se aburren, porque no entienden la lectura. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada, ese pasaje tan interesante de capítulo 13, verso 2, el 13:2, ¿lo tienes, Michael? No, en Apocalipsis, estamos en Apocalipsis. El 13:2, aparecen animales que si tú no sabes lo que representan o simbolizan, no te enteras de nada, evidentemente. Entonces tienes que recurrir pues a la imaginación, que es el peor enemigo del creyente a la hora de interpretar la Biblia. La imaginación no hace falta para interpretar la Biblia, lo que hace falta es el conocimiento. ¿Qué dice, por ejemplo, el texto? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Claro, si tú no tienes los elementos para poder interpretar adecuadamente qué representan, qué simbolizan
estos animales, ¿cómo vas a interpretar tú esto? ¿Cómo lo vas a interpretar? Bueno, a mí me parece que el león puede ser, yo creo que esto es algo muy divulgado en muchos círculos cristianos, donde la gente empieza a especular y a inventar cosas, y parece que a base de repetir y a base de repetir, pues van, digamos, asentándose sus declaraciones, pero nada más lejos de la realidad. El león representa a Babilonia, dijimos, ¿verdad? El leopardo a los griegos, el oso a los medos persas. Y qué curioso que en los últimos tiempos vamos a volver a oír mucho de estas naciones, de estos territorios que tuvieron una importancia tremenda en la historia bíblica. Por ejemplo, si vamos al capítulo 12 del Apocalipsis, volvemos otra vez a encontrarnos con un capítulo plagado de lenguaje simbólico. Y el lenguaje simbólico no se puede interpretar como literal, ni lo literal como simbólico. Cuidado con eso. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Antes de seguir leyendo, vamos a ver. Hay una mujer en una visión donde aparecen 3 elementos: el sol, la luna y, curiosamente, 12 estrellas. Claro, si tú conoces la Biblia, automáticamente sabes de quién está hablando. Si no estás muy puesto en cosas de la Biblia, tú dices, madre mía, vamos a ver, ahora esta mujer pues puede ser no sé qué, esta mujer puede ser... No, pero es que no es lo que tú creas, sino es lo que ya ha dicho la Biblia. Entonces yo dije el otro día que uno de los principios elementales para poder interpretar la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Y es como un gran puzzle donde hay una declaración tremenda que siempre tenemos que tener en cuenta, y es: ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Porque no hay nada nuevo debajo del sol, declara el libro de Eclesiastés capítulo 1. Es decir, para saber lo que Dios va a hacer, yo tengo que saber lo que Dios ha hecho. Porque en base a lo que Dios ha hecho, así ocurrirá en el futuro. ¿Vale? Entonces tú dices, bueno, ¿quién en la Biblia o dónde en la Biblia aparece una referencia muy, muy parecida al versículo que hemos leído en este momento? Los famosos sueños de José, efectivamente. Uno de los sueños que José tuvo, que son sueños proféticos, no todos los sueños son proféticos, pero en este caso José tuvo varios sueños proféticos, es decir, Dios le estaba revelando lo que iba a ocurrir en su vida con muchos años de antelación, y una de las cosas que él vio fue al sol, a la luna y a las estrellas que se postraban ante él. Y entonces resulta de que cuando él le cuenta este sueño a su padre Jacob, Jacob dice inmediatamente, fíjate qué interesante, no tuvo que recurrir a Señor, ¿y esto qué significa? Sino que ellos sabían. ¿Cómo? Que tu padre, el sol, tu madre, la luna, y tus hermanos, las estrellas, vamos a postrarnos delante de ti y te vamos a adorar. Entonces se está hablando del pueblo de Israel. No saques eso de su contexto, porque entonces te vas a inventar algo que no tiene nada que ver con la cruda realidad. Entonces ahora en el Apocalipsis, siglos más tarde, tiempo más tarde, nos encontramos que hay una visión en el cielo donde aparece una mujer con los mismos elementos de aquel famoso sueño que tuvo aquel joven llamado José: el sol, la luna y las estrellas. Ah, amigo, aquí aparece Israel, y dice que esta mujer, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Bien, también apareció otra, no es la misma, otra señal en el cielo, y dice: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, se las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer. Dijimos que el otro día el dragón, ¿quién era? El diablo. ¿Pero dónde lo decía? En Apocalipsis 12:9. Ahí dice quién es el dragón. Dice que se para delante de la mujer a fin de devorar, dice, a su hijo. Luego es una mujer que está a punto de dar a luz, pero va a dar a luz a un hijo. Y es interesante notar
que en el versículo 5 dice lo que ese hijo va a hacer. Dice que ese niño, ese hijo varón, regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién es este niño? El Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos está describiendo los sufrimientos del pueblo de Israel, tipificado en la figura de una mujer que ha recibido una promesa de que van a ser un Mesías. Y a lo largo de la historia, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se da la primera profecía del nacimiento de un Mesías, hasta que nace el Señor Jesucristo, todos los sufrimientos y todos los intentos por parte de Satanás para impedir que Jesús naciera. Y podríamos estar aquí hablando, sin exagerarte, horas de cómo Satanás, siguiendo el rastro del posible nacimiento del Mesías, intenta por todos los medios que esta nación, que este pueblo tipificado en la figura de una mujer embarazada, no dé a luz al Mesías. Hasta llegando al último, que fue cuando César de Roma pues manda hacer un edicto, el niño logra nacer, pero a los pocos días Herodes, uno de los Herodes de la Biblia, promulga un edicto donde a todos los niños menores de 2 años hay que matarlos. Es como el diablo tratando de impedir que el Mesías nazca. Ya lo había hecho en Egipto, pero ahora lo vuelve otra vez a hacer en los tiempos del nacimiento de Jesús, pero el niño nace. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a este tipo de capítulos proféticos, a este tipo de libros como el Apocalipsis, como capítulos del libro de Ezequiel, como capítulos, por ejemplo, del libro de Daniel, tú no puedes interpretar la Biblia según tu parecer. Tú no puedes interpretar el mensaje simbólico como algo real ni viceversa. Entonces, ¿cuáles son las claves para interpretar o para reconocer y diferenciar el lenguaje literal del lenguaje simbólico? Apunta, te voy a dar tres claves. Primera clave. Cuando la figura que se utiliza, la figura o de lo que se está hablando, no tiene relación con personas o eventos reales. Repito, cuando la figura que se utiliza no tiene relación con personas y eventos reales. Entonces, si eso no es real, ahí está hablando en lenguaje simbólico. Por ejemplo, ¿existe un dragón que echa fuego por la boca y que con su cola tira las estrellas del cielo a tierra? No. Luego eso no puede ser literal. Eso no puede ser nunca en la vida literal. Porque la Biblia no va en contra de la realidad. Cuando el lenguaje bíblico te está hablando de cosas irreales, detrás de ese mensaje simbólico hay un mensaje que a lo mejor no entiendes, pero no lo puedes interpretar como algo real. ¿Existe un caballo de color rojo? ¿Existe un caballo de color amarillo? En absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? En ese caso, no se puede interpretar el texto de una forma literal, porque la realidad es que eso no existe. Es simplemente una figura, una forma de hablarme de algo que a lo mejor, repito, en ese momento no entiendo, pero que tiene un mensaje en sí mismo. Segunda clave. Cuando resulta imposible cumplir con la literalidad del versículo. Repito, cuando resulta imposible cumplir con la literalidad del versículo. Y voy a ponerles 2 ejemplos. Y quiero que ustedes mismos me lean, espero que en esta ocasión no esté la cita equivocada, Mateo 8:22, y Juan 15:5. Vamos a leer esos 2 versículos. Mateo 8:22 y Juan 15:5. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Un muerto puede enterrar a un muerto? No. Luego eso es un
una forma de hablar que no es literal. ¿Qué significa deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Por qué viene esa expresión? Le dice a uno, sígueme. Era... Antiguamente los hijos no podían, no podían apartarse, no podían hablarse del padre hasta que el padre Hasta que muriera. ¿Vale? Entonces, cuando el muchacho que está recibiendo un llamado del Señor pone en primer lugar sus obligaciones familiares que el llamado que está recibiendo, que eso suele pasar mucho, no solamente una cosa que pasaba en los tiempos de la Biblia, cuando siempre hay algo por delante del Señor, cuando no es la familia, es el trabajo, cuando no es el trabajo, es no sé qué, cuando no es no sé cuánto, eso es muy típico en el ser humano, ¿verdad? Posponer su responsabilidad delante del Señor. Señor, yo sé que tú me has llamado, pero déjame que primero entierre a mi padre. Quería decir en ese momento que el padre estaba de cuerpo presente, muerto en la casa, y el Señor es tan duro que no lo deja enterrar. Bueno, aunque así fuera, si el Señor a mí no me deja enterrar a mi padre porque me está llamando en ese momento, incluso así tendría que obedecer, pero es que no es el caso. El caso es que el padre estaba en vida, con vida, nadie sabía cuándo iba a morir ese hombre, ¿verdad? Y lo que le está diciendo es, bueno, yo te seguiré, pero déjame que primero se muera, y cuando se muera, hablamos. Y el Señor le dice entonces, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiso decir? ¿Qué significa eso? Que si él no obedecía estaba muerto espiritualmente, o sea... Sí, hay gente que espiritualmente está muerta, ¿sí o no? Es así, comen, viven, respiran, hablan, se visten, trabajan, entran, salen, pero espiritualmente están muertos. ¿No dice Efesios capítulo 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Quiere decir que el Señor considera a una persona que no ha nacido de nuevo como una persona que está muerta. Tú lo ves y dices, pues de muerto no tiene nada. Pues bueno, espiritualmente sí está muerto. Entonces, esas personas que no han nacido de nuevo, que no están vivas por el poder de haber nacido en Cristo, deja que ellos se encarguen de todas esas historias. Pero tú tienes que estar por encima de eso. En otras palabras, tu lista de prioridades, lo primero, tiene que ser el Señor. No la tradición, mis negocios, mi familia, incluso yo mismo. Lo primero tiene que ser el Señor. ¿Siguió insistiendo el Señor en llamar a ese chico? En absoluto. El Señor te llama, no responde, pues mijo, tú te lo pierdes. Así de claro. Entonces hay otro versículo en Juan 15:5 para que veáis que una de las claves que os acabo de decir es cuando resulta imposible cumplir con la literalidad del texto. Eso, ahí hay un lenguaje simbólico, no es literal. ¿Qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sí? Sigo. Un poquito más. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La vid, ¿sabéis lo que es? Una vid, ¿no? Están colgados los pámpanos de la uva. Literalmente Jesús iba por la calle en forma de un pámpano, de una vid, y nosotros somos como racimos de uva. Pues no. ¿Por qué el Señor se compara con una vid y a nosotros con los pámpanos? Bueno, porque nos está hablando de una interdependencia, nos está hablando de que tenemos que estar conectados, así como el pámpano, tú lo cortas de la vid y se seca y se muere, pues nosotros separados del Señor estamos muertos. Es solamente una forma, ¿verdad?, simbólica de hablar de una realidad, y es que nosotros dependemos para nuestra existencia de estar conectados a la fuente, y la fuente es el Señor. Nada más que eso, ¿vale? Entonces, reconocer que algo es simbólico o literal, pues cuando lo que estás leyendo no coincide con la realidad, entonces está hablando de un lenguaje simbólico. Tercera clave, ¿no? Cuando un texto entra en conflicto con otro, aparentemente, quiero decir entre comillas, aparentemente. Vamos a leer algunos versículos de San Juan capítulo 2, San Juan capítulo 2, y vamos a comparar el 19 con el 21. El 19 con el 21. Estamos en Juan 2. ¿Y alguien que lea el 19? ¿Margarita? Juan 2, 19. Respondiendo Jesús y les dijo,
y en 3 días lo levantaré. ¿Eso es literal o hay algo que, utilizando esas palabras, el Señor realmente quiso decir, pero no lo dijo directamente? Hay algo que quiere decir, ¿no? Claro. El Señor jamás en la vida esperó que sus discípulos se liaran allí a golpetazos y rompieran el templo de Jerusalén. Ya estarían asignados en otros momentos de la historia para destruir el templo, como fueron los romanos, ¿verdad? En el año 70. Pero dice, destruid este templo. Bueno, pero es que la respuesta a ese versículo que nos choca un poco, la da el 21. ¿Qué dice? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ah, amigos, es otra cosa. Él hablaba del templo de su cuerpo. Luego él compara el cuerpo humano con un templo. Por eso Pablo, tiempo más tarde, cuando le escribe a los corintios, dice, hermanos, no quiero que ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Vale? Entonces, no vivimos con esa tragedia constante y permanente de no tener un templo donde ir a adorar a Dios, como por ejemplo le ocurre al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuyo objetivo fundamental es orar y orar y orar y orar y pedir de noche y de día para que se reconstruya el templo de Jerusalén, sino que ahora tenemos que tener claro que nosotros somos el templo donde Dios vive, y donde yo estoy, Dios está. Y donde Dios está, pues teóricamente yo también tengo que estar, ¿verdad? Entonces, os dais cuenta cómo aparentemente parece el versículo 19 una cosa muy fuerte, pero el 21 te lo aclara. Ahí vemos un ejemplo práctico de cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Y dicho sea de paso, el declarar no solamente Cristo, sino siglos o tiempo más tarde, mejor dicho, Pablo, que el cuerpo del creyente en Dios es templo del Espíritu Santo, eso fue algo impresionante. Para nosotros hoy en día eso resulta normal, no nos impacta que diga eso. Pero en aquella cultura, ya desde el tiempo de los griegos, se creía que el cuerpo era la cárcel del alma. El cuerpo era malo, había que dañarlo, había que perjudicarlo, porque mientras estemos en el cuerpo, nuestra alma está como oprimida, como encarcelada, no podemos ser felices, ¿verdad? La materia es mala, hay que incluso había gente que se flagelaba y se hacía daño. Pero el cristianismo rompió con esa falsa doctrina, con esa falsa enseñanza de que el cuerpo es malo. El cuerpo no es malo, el cuerpo es lo que tú quieres que sea. El cuerpo lo puedes contaminar o el cuerpo lo puedes utilizar, ¿vale? Pero en este caso Dios santifica, dice que el templo del Espíritu Santo ahora es el cuerpo del creyente, ¿vale? Bueno, hay una figura literaria también que la vamos a llamar eufemismo, el eufemismo. Y hay una cita en 1 Samuel 24:3, 1 Samuel 24:3. Y vamos a ver que el eufemismo consiste en utilizar un lenguaje agradable, apunten, el eufemismo consiste en utilizar o hablar con un lenguaje agradable o diplomático, diríamos entre comillas, para sustituir algo que podría sonar muy fuerte. Es como cuando le dijeron a aquel muchacho, ¿tú serías capaz de decirle a la reina que es coja? No. Para sustituir un lenguaje que resultaría muy fuerte si lo dijera literalmente, ¿no? Sino, ¿cómo nos vamos a atrever a decirle a la reina que es coja, que camina mal? Dice, yo sí me atrevo. ¿Sí? Venga. Cogió un montón de flores, fue a la reina, se postró y le dijo, Majestad, es coja. Es decir, una verdad, pero de una forma, por así decirlo, diplomática, ¿no? Tenemos 1 Samuel 24:3. 1 Samuel 24:3. Vamos a hacer una interpretación literal del versículo para que veáis, o a ver si soy capaz de interpretar esto. 1 Samuel 24:3. ¿Quién lo tiene? Llegó a unos rediles de ovejas. 1 Samuel 24:3. Sí. Llegó a unos rediles de ovejas. No. 1 Samuel no. 24:3. Sí, ese. Estamos en 2 Samuel. Ah, ¿Puede ser 2 Samuel? No, en primera de Samuel 3, ese. ¿Cuál sería tu
24:3 ese. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino. No, Pero Joab No. respondió al rey. perdón. Ese tampoco. Estamos viendo 24:3 de 1 Samuel, no es ese, ¿no? Estamos viendo cuando Saúl entra en la cueva donde está el rey David, con sus soldados. Sí, es 1 Samuel. 1 Samuel, ¿no? Sí, sí. Pero no en el versículo ese. Ok, aquí está, sí, estamos en el 3, sí. Lee a partir del 3, por favor. ¿Cuál sería el 24:3. Y cuando llegó a un redil, Sí. y cuando llegó a un redil Ese, sí. de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la Sí, cueva. ese, sí. Ok, ese era el versículo. David está dentro de una cueva con sus hombres en Engedi. En fin, Saúl lo está persiguiendo, Saúl lo quiere matar y él está escondido en una cueva. ¿Cuál será su sorpresa? Que de repente ve entrar en la cueva. Claro, cuando tú estás dentro de la cueva, tú ves entrar a la persona entra y la cueva seguramente sería muy grande, no vio a los que estaban allí escondidos, pero dice que la razón por la que Saúl entró a la cueva fue para cubrir sus pies. ¿Eso qué significa? Hacer sus necesidades. No, vamos a interpretarlo literalmente, lo que dice aquí. A ver, tú te quieres cubrir los pies. Lo vamos a interpretar literalmente. ¿Cómo te cubre los pies? Tapándolo, sí. Yo tengo que entrar a una cueva, apartándome de mis soldados, para taparme los pies. ¿Pero para qué? Se podía poner unos calcetines, una manta o algo por encima. ¿Significa literalmente eso? No, esto es un eufemismo. Es decir algo de una forma diplomática, de una forma suave, para no decir literalmente que a lo que entró el rey Saúl dentro de la cueva fue hacer sus necesidades. Así de crudo, así de claro. Tú imagínate el rey Saúl entrando a una cueva para hacer sus necesidades. Los soldados le dijeron, ahora o nunca, amigo. El Señor te lo ha puesto a tiro. ¿Cuál fue la respuesta de David? Dice que se levantó calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después dice que se turbó, se sintió mal en su corazón porque le había cortado la orilla del manto a Saúl. Y dijo que el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Entonces, ahí veis la figura que hemos hablado ahora, un eufemismo, una forma de hablar diplomáticamente de una realidad que no se dice, pero que el que entiende un poco de Biblia, pues sabe perfectamente que no entró a cubrirse literalmente los pies, sino otra cosa, ¿sí? Los tipos literarios cambian de acuerdo a la versión de la Biblia, porque por ejemplo en la de las Américas dice literalmente que fue a hacer sus necesidades. ¿La tienes ahí? Sí. ¿Qué dice? Léela. Dice, llegó a unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Sabes que no había leído en la versión ahora de la Biblia de las Américas ese versículo, pero ahí lo veis, ¿eh? Entró. ¿Cómo? No, yo tengo la Reina Valera y no dice eso. Lo que pasa es que hay varias versiones del Reino Que es Valera. la de 60 Hay no. dos versiones. Sí, hay una posterior. ¿Tú tienes en la tuya qué dice? Leo. Dice, al llegar a un redil de las ovejas junto al camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. Bueno, Lo pues que mira. pasa es que la del 60 es la que generalmente tiene todo el mundo. Claro. Entonces ahí aparece la figura del eufemismo que se quitó en la siguiente versión. Con el tema de las versiones, dejadme que os diga lo siguiente. Hay muchas formas de decir las cosas, ¿vale? A veces la gente dice, uy, pero ¿por qué hay tantas no Biblias? Biblia hay una sola. Biblia hay una sola. Pero hay versiones. Por ejemplo, yo voy a decir algo. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido como chancho en cancha de bocha? Como chancho en cancha de bocha. ¿Sabes? ¿Tú me entendiste? Él me entendió, porque él es argentino. Es una expresión como decir, ¿alguna vez te has sentido que estás así, fuera de lugar, haciendo el tonto, el estúpido, haciendo el ridículo?
Es una forma de decirlo a lo argentino, ¿verdad? Pero sin embargo, otros que no son argentinos no se han enterado. Cada país, cada pueblo, cada cultura tiene sus expresiones. En la Biblia hay muchos hebraísmos, es decir, hay formas de decir las cosas que en nuestra cultura, en nuestros tiempos, no significan absolutamente nada o no entendemos lo que realmente significa. Y tú, no sé, en Cuba, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, hay cantidad de expresiones típicas de ese pueblo, de esa gente, de esa cultura, de esa idiosincrasia. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro idioma es un idioma vivo, no es un idioma que está muerto. Es un idioma que en el último diccionario de la Real Academia Española le han añadido cantidad de palabras que hace unos años atrás la gente no sabía absolutamente nada de lo que era. Por ejemplo, tú hoy en día a un joven le dices, no, es que tienes que apretar el ratón. Y tú dile eso a un abuelo. Y no, aprieta el ratón en el botón de la izquierda. Y te dice, pero ¿qué botón de la izquierda el ratón? ¿Qué estás hablando? Pues todo el mundo sabe que es el ratón del ordenador, ¿verdad? Y hay chicos que están hablando de cosas de ordenador y hay uno que está al lado y no se entera. No se entera. Eso lo hacemos muchas veces en mi casa delante de mi suegra. Nos ponemos a hablar así de cosas de ordenador y bueno, mi suegra, la pobrecita, ni se entera, ¿no? Muy bien. En la Biblia hay cantidad de expresiones que son típicas de la Biblia. Ahora, como el idioma evoluciona, como el idioma cambia, si yo les traigo, yo tengo el ejemplar de la Biblia, la primera Biblia que se tradujo del texto original al castellano, es una Biblia que se llama la Biblia del Oso. Se han hecho facsímiles de ese material, de esa Biblia, y era como se hablaba en los tiempos de Cervantes, donde en nuestro idioma castellano, que la H se ha convertido en una letra muda, porque no tiene sonido, la H no tiene sonido, simplemente se utiliza como cuestión de ortografía. Podemos poner la palabra hermano con H o sin H, simplemente es cuestión de ortografía, pero no tiene sonido. Así como lo ha mantenido en el portugués y como lo ha mantenido en el gallego, en el castellano antiguo la H no era una letra muda, sino tenía un sonido de F. ¿De acuerdo? Eso se ha ido perdiendo. Entonces, ¿cómo vamos a leer hoy en día la Biblia que leía Cervantes en el año 2013? No tiene ningún sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Entonces, por ejemplo, la versión que tú tienes de Reina Valera del 95, creo que es, pues ya ahí emite el eufemismo de que entró a cubrirse los pies. Ya literalmente dice, entró a esto. ¿De acuerdo? Entonces, no tengan ningún problema, ningún rechazo con el tema de las versiones, sino que partan de la base de que nuestro idioma es un idioma vivo, una lengua viva, y que hay montones de formas de decir una cosa. El texto hebreo, yo del griego no tengo ni idea, pero del texto hebreo no evoluciona el texto bíblico, en el sentido de que lo que leía Moisés es lo mismo que tú puedes leer hoy en día. El idioma bíblico, el lenguaje de la palabra de Dios, no ha evolucionado, el lenguaje es exacto, pero sin embargo nuestro idioma pues se habla muy diferente hoy en día de como se hablaba hace 500 años. Por eso las versiones de la Biblia han tenido que ir modificándose, ¿vale? Y ahí, gracias al Señor, tenemos un montón de versiones. La Nácar Colunga, que es la versión católica, es una versión buenísima. La Reina Valera, bueno, y tantas versiones, que siempre digo que es muy bueno tener diferentes versiones para que a la hora de interpretar un texto, pues sepas diferentes formas como se ha escrito esa palabra. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, cuando Sí. lo de que cortan el manto, ¿qué quiere decir? Sí, bueno. El judío llevaba un manto, que lo traje el otro día a la iglesia, que es el famoso talit. En las esquinas de ese manto hay unos hilitos, unos flecos, ¿verdad? Y entonces el valor numérico de la palabra talit y del tzitzit, como se llaman los hilitos, junto con los nidos, pues suman 613, lo cual significa que es como una forma profética de decir, corto tu unión con el Señor, corto el nexo de relación con Dios. Claro, eso después le pesó a David, porque claro, cuando una persona se queda desconectado de Dios, pues queda como un barco sin timón, como un barco a la deriva, ¿no?
Entonces, es como una forma de, digamos, de simbólicamente de desconectarlo de Dios. ¿Y los nudos? Sí, los nudos se suman a los hilos. Tantos nudos por tantos hilos se suma al valor numérico de la palabra tzitzit y te da 613. ¿Qué es 613? Pues los 613 mandamientos que hay en lo que llamamos la Torá o el Pentateuco. Eso quiere decir que cada vez que el judío mira su talit o toca los hilos, automáticamente recuerda que lo que, como va vestido, le recuerda algo. ¿Se acuerdan cuando el otro día traje los tefilín? En la frente, en el brazo, el manto. Sí, la forma como él va vestido es un recordatorio constante y permanente de que es una persona diferente, de que tiene un Dios diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la mujer, hablando un poquito de esto, ¿no?, que estaba con flujo de sangre en el Nuevo Testamento, dice que ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, que representa el nexo del hombre con Dios, de la palabra de Dios, pues yo sería sano. ¿Qué es lo que se hace cuando se entierra a una persona del pueblo de Israel? Se le pone encima del ataúd el talit y se le cortan los hilitos, los tzitzit, como diciendo ya, esta persona está directamente en la presencia del Señor, ¿no? Entonces todo representa un montón de cosas. Lamentablemente, nosotros al ir apartándonos muchas veces de las costumbres bíblicas, que no solamente eran para el pasado, sino que son para hoy en día, el mundo se ha encargado de introducir en nuestra sociedad y en nuestra cultura pues un montón de amuletos, un montón de tradiciones, un montón de costumbres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero que si fuéramos a la fuente nos daríamos cuenta de que el Señor proveyó de todo para que si tú quieres adornar tu casa como un hijo de Dios, vete a la Biblia. Y en la Biblia te dice lo que puedes poner, lo que nunca debes de poner, en tu casa, en tu ropa, en tus habitaciones. Todo está estipulado en la palabra. Lamentablemente, a veces por ignorancia, la gente pone a veces cada cosa en la casa, que yo digo, si esta persona supiera lo que está metiendo aquí, jamás en la vida se le ocurriría haber metido esto, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de enseñanza, ¿no? Bueno, volviendo a lo de la semana pasada. La semana pasada yo había distribuido una serie de textos bíblicos para que ustedes, con toda la información que han estado recibiendo durante la semana, en estas últimas clases, hicierais una interpretación lo más acertada posible del texto que se te asignó. ¿Los tienen aquí, los versículos que yo les di la semana pasada, hermanos? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, vamos a repasar algunos de ellos. ¿Veis? Por ejemplo, mientras estáis buscando los versículos, estas vestiduras que en su día se hicieron para un programa especial que hicimos aquí en la iglesia, pues estas son las ropas del famoso sumo sacerdote. Entonces ven aquí que lleva 12, lógicamente no son piedras preciosas, ¿no?, ni mucho menos, ¿no?, pero cada una representa, son 12, ¿ves? 4 por 3, 12, las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque él tenía que recordar permanentemente, él tenía que llevar muy cerca de su corazón al pueblo, porque al fin y al cabo él representaba el pueblo delante de Dios. Pero aquí en sus hombros llevaba una piedra con 6 nombres, aquí otra piedra con otros 6 nombres, porque él también tenía una carga de representar a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de Dios. Aquí en esta mitra, en este sombrero, le quitamos la cabeza porque estaba cayendo siempre, pone Kadosh Adonai, si santidad al Señor, porque él era un representante de la santidad que tenía que tener el pueblo delante de Dios y de la santidad de Dios delante del pueblo. Aquí en el borde de la vestidura, ¿veis?, lleva campanitas, porque era la forma como la gente que estaba fuera sabía que el sacerdote estaba vivo. En el momento en el que no se oyeran las campanitas moverse, tenían que sacarlo fuera porque había caído muerto en la presencia del Señor. Así que todo cuanto lleva, las cositas estas que son granadas, es interesante notar que la fruta de la granada en Israel, esa fruta roja riquísima, la abres por la mitad y tiene 613 granitos. Ni uno más ni uno menos. Para que cuando te comas una granada sepas que Dios estableció 613 mandamientos en la palabra. Unos que son para hacer y otros que son para no hacer. ¿Vale? Hay mandamientos que son de hacer cosas y otros de no hacer.
ciertas, es decir, todo gira siempre en torno a la palabra, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué textos teníais por ahí de la semana pasada? Alfredo, tú tenías, me parece, que me habías comentado. No, yo tenía uno, el mismo que le había dado aquí a Comentamos el de Ezequiel 16:49. Ah, sí, que era el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿no? Quedaba Salmo que no se dijo. ¿El Salmo cuál era? 85:10. Vamos al Salmo 85:10, por favor, un segundito. Salmo 85, versículo 10. Pero eso lo partimos por las parejas, ¿eh? Sí, lo habíais repartido, lo habíamos hecho en grupo. ¿Quién tenía el Salmo 85:10? ¿Tú y quién más? Ah, que hoy no vino. ¿Tú sabes lo que tenías que compartir? Bueno, a ver. Lee el versículo primeramente. ¿Cuál es el tuyo? Ah, sí, este versículo era muy bueno. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es? Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Buenísimo, ¿eh? Bueno, yo entendí que era una metáfora, porque como tal la misericordia y la verdad, todo eso son cosas abstractas que no se pueden encontrar ni besar. Y me leí el capítulo entero para más o menos tomar noción, porque si lo leo así solo, vamos, me salen un montón de cosas que al final no sé si son verdad o no. Y ahí estaba el creador de ese Salmo 85. Claro, lo que pasa es que en este caso el contexto no te va a aclarar el texto. No es como, por ejemplo, en otras historias donde para entenderla tienes que saber, como vimos el día del famoso concilio de Jerusalén, por qué se mandaron aquellas cosas, qué situación había en aquel momento en la vida de la iglesia y se le dijo, mira, no hagan ni esto ni esto. En este caso, como esto es un salmo y generalmente, como suele pasar con el libro de Proverbios, cada versículo es un tema diferente al versículo anterior o posterior. Por eso, a propósito, escogí el versículo el 10, porque leyendo el contexto del Salmo no vas a encontrar la explicación. Bueno, pues yo... ¿Dónde se encontró la misericordia y la verdad? ¿Dónde se encontraron? No sé, Bueno, entonces vamos atrás. ¿Quién es la misericordia y quién es la verdad? Dios. Jesús nos dijo en cierta ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que estaba comentando, que yo creí que la misericordia era Dios, porque el Señor es misericordioso y por eso dio a su Hijo y todo. Y que la verdad era Jesús, porque Él mismo dijo que era la verdad, el camino, la verdad y la vida. Ya. Después cuando me habla de justicia y paz, Pero espera, aún no has terminado la frase anterior. La Pues- misericordia y la verdad se encontraron. Son dos conceptos que se encuentran, no dos personas. No es que esta es la misericordia, esta es la verdad, y de repente hacen así, claca, y los dos se encuentran. No, son dos conceptos. Han hecho una misma persona. Esos dos conceptos de misericordia, primeramente hay que definir qué es misericordia. Porque si estamos hablando de misericordia y no sabemos lo que es. Misericordia, alguien dijo que es tratar a una persona mejor de lo que se merece. Así a grandes rasgos. Tratar a alguien mejor de lo que se merece. Vale, perfecto, eso es misericordia. Bien. ¿Y la verdad? ¿La verdad cuál era? Pues la verdad la que siempre el Señor enseñó desde el principio. Que la paga del pecado es la muerte. Que el día que pecares pereceréis. Y se repite de diferentes formas. ¿Dónde se encontró el concepto de la misericordia y de la verdad sobre el pecado? ¿Dónde se encontró? La figura de Cristo. En la figura de Cristo en la cruz. Sí, en la cruz, ¿Jesús tuvo misericordia, sí o no? ¿De quién? Porque de Él no tuvo ninguna, de nosotros. Pero ¿se cumplió la verdad de la sentencia de la muerte contra el pecado? Sí. Hombre, por supuesto. Por eso dice después, la justicia que decía, el alma que pecare, perecerá. Eso es justicia. Pero si solamente aplicas la justicia, aquí no se salva a nadie. Si solamente aplicas misericordia, resulta que lo que dices luego no lo cumples. Entonces, ¿cómo solucionar la aparente contradicción entre justicia y misericordia? Con el sacrificio del Señor. Claro, porque por ejemplo, aquí hay un condenado a muerte. Este tipo ha matado y merece, según la justicia, la muerte. Es decir, si yo soy un juez y aplico la sentencia, digo, tú mereces la muerte, yo no estoy siendo injusto. Yo no estoy siendo injusto. La ley me dice a mí que a este hombre hay que condenarlo a muerte o a
o lo que sea, muy bien. Pero ¿y la misericordia? La misericordia que es decir, bueno, venga, va, vete para tu casa. ¿Cómo que vete a tu casa? Si es que ha matado a 30 personas, ¿cómo se le va a perdonar? Eso no es misericordia, ¿eso qué es? Entonces, ¿cómo unir esos dos conceptos? Justicia y misericordia. La justicia me dice que tengo que condenarte. La misericordia me dice que tengo que darte una segunda oportunidad. ¿Pero cómo lo hago? Muy fácilmente. Sustituyo. Te digo, mira, tú quedas libre, pero alguien tiene que morir por él. Jesucristo dijo yo. ¿Cómo que no? Si tú no has cometido ningún delito. Precisamente por eso. Porque si hubiera cometido un delito, tú también mereces morir. Pero tiene que morir uno que nunca haya cometido ningún delito. Alguien que sea perfecto. Jesucristo podía haberse callado la boca y decir, pues tú eras, pero él dijo, heme aquí, envíame a mí. Uf, pero ahora le dice, vete y no peques más, porque yo voy a morir por ti. Pero para tú salvarte, ya no puedes ir y hacer lo que te dé la gana, sino creer que yo te he sustituido a ti y seguirme a mí ahora todos los días de tu vida. Si crees eso, te salvas. Eso es el concepto de justicia y de misericordia. La justicia, por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque eres el pecado personificado. Porque Jesús cargó el pecado de todos nosotros, todas nuestras basuras, nuestros pecados, nuestros delitos, de los que habían muerto. Porque no solamente Jesús murió por los que estaban allí vivos, sino también murió por los que habían pecado en el pasado. Pero que curiosamente, Jesús también murió por los que no habíamos nacido. Porque si no tendría que morir todos los años. Ahora muero por esta generación, no, pero voy a morir también por ustedes, porque sé que ustedes, aunque todavía no existan, sé que van a pecar igual. Entonces yo me adelanto a tu nacimiento. Antes de que tú nazcas, yo ya he muerto por ti. Mi madre, eso es, mira, eso es una cosa que cuando yo entendí eso, yo dije, Dios mío, esto es impresionante. Esto es impresionante. Es como la creación de Adán y Eva. Pero si sabes que te van a fallar, ¿para qué los creas? Si yo sé que me voy a comprar un coche que me va a dejar tirado, ¿para qué lo compras? El Señor dice, yo sé que Adán y Eva los dos van a pecar, pero a pesar de eso, yo los voy a crear. Es impresionante. Entonces, este texto es tremendo, porque en la figura de Cristo, en la cruz, es donde se reconcilia la justicia divina. Bueno, ya la sangre ha sido derramada, ya el pecado ha sido cancelado, pero al mismo tiempo misericordia ¿para quién? Misericordia para el pecador. Y por eso el Padre resucitó al Hijo al tercer día, porque su ira quedó pagada, pero al mismo tiempo lo resucita para demostrar que el Padre aceptó la ofrenda del Hijo. Eso es el Evangelio. ¿Y cómo ser justo hoy? ¿Cómo ser justo y al mismo tiempo cómo se concilian esas dos cosas? Claro, es que hoy en día es muy difícil. Claro, porque por ejemplo, perdón José, ahora te respondo. Hay una anécdota, una ilustración, que se aproxima más o menos a lo que quiero decir, y es aquel señor que va un día por el campo y de repente oye unos gritos de un chaval que está desesperado y se da cuenta de que se ha metido en el río y se está ahogando. Y el chico pide socorro, auxilio, ayúdame que me ahogo, que me muero, y este hombre, pum, se mete en el río, jugándose la vida, coge y lo saca. Y le salva la vida. Bueno, pues la vida sigue y da tantas vueltas y tantos cambios, que después de un montón de años, ese chaval que salvó del río se convirtió en un criminal, pero terrible, hasta que lo atrapan y lo llevan al juicio delante del juez. Y mira tú por dónde el juez que lo va a sentenciar es aquel hombre que lo había salvado hace un montón de años atrás en el río. Y cuando lo sentencia a muerte, aquel chico desesperado empieza a decir, pero ¿qué está haciendo? Dice, si hace años usted me salvó. Dice, claro, es que yo hace años fui tu salvador. Hoy soy tu juez. Pero lo curioso es que en Dios, en Cristo, al mismo tiempo, se da el caso de que es mi juez y es mi salvador. ¿Y cómo concilio eso? ¿Le perdono o lo condeno? Bueno, pues el Señor resolvió el problema perfectamente, gracias a Él, condenando al inocente, condenando a Cristo. Y de una forma simbólica lo podemos ver con Cristo y con Barrabás. Aquí nadie hay que condenar a Barrabás, pero el pueblo decidió condenar al justo. Entonces lo natural
nos habla de lo espiritual. Lo mismo que el hombre hizo en la tierra delante de Poncio Pilato, diciendo, preferimos al culpable en vez de al inocente, Dios ya lo había hecho, diciendo, pues si yo ya lo he condenado antes que vosotros, porque es mi hijo unigénito, y lo resucitó al tercer día, ¿te das cuenta? Así que es tremendo. José, ¿qué decías? Por ejemplo, no sé si ustedes lo han visto este caso, pero el pastor que está para empezar voy a hacer usted. A ver. Ya los hermanos, porque ustedes están para eso. Cuando estamos en un juicio, que sabéis que a ustedes le ponen la Biblia delante, jura decir la verdad y nada más que la verdad. Sí. Y usted dice sí. ¿A usted cómo contestaría? ¿Yo? Sí. Yo diría, yo prometo. Yo no puedo jurar. Yo prometo. Sí. Vale. Es que hay tres formas de contestar. Yo prometo decir la verdad. Sí. Yo juro decir la verdad. Sí. O yo más tengo. No, o sí digo la verdad. Sí. ¿No? Estas tres versiones. ¿Cuál Sí. es la verdadera? Sí, pero yo no soy ningún juez, yo no sé. Yo no soy el juez, yo qué sé lo que te diría el juez, no tengo ni idea. Claro, yo lo que quiero decir con este versículo que te tocó a ti es que Dios nunca se verá en una situación en la que va a decir, uff, ¿y ahora cómo hago? El Señor tiene todo eso resuelto. Ahí está la cosa. Ya lo tiene todo resuelto. El Señor es el que Por tiene eso todo el resuelto. versículo después dice, la verdad brotará de la tierra. La verdad, La verdad brotará de la tierra. claro, Y la justicia mirará desde el cielo. Ahí habla de Jesús y de... claro, totalmente, totalmente. No hay paz hasta que no haya justicia. Hay familias en este país que están destrozadas y no tienen paz por la porquería de justicia que a veces se aplica en este país. Pero cuando hay justicia, hay paz. Como en este caso hubo una justicia perfecta, que fue la de Dios cebándose con Jesús, la justicia quedó satisfecha, pero al mismo tiempo hay paz para el corazón del pecador. Y no hay otra forma de reconciliarse con Dios más que a través de Jesucristo. Por eso, si yo no creo en esta tremenda obra, planeada desde antes de la fundación del mundo, sino que es increíble, yo creo que yo con mis méritos, yo creo que yo con mi esfuerzo puedo obtener la salvación de mi alma, eso, aunque suene duro, es un insulto, es un menosprecio a la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero si ya no hay que hacer nada, si ya está todo pagado, pero cuidado, como decimos hoy en día, y hablábamos sin que yo hace poco de eso, la salvación hoy en día es gratis, en otro momento, pero alguien la tuvo que pagar. Hombre, claro, es como si toma el coche, sí, pero el coche es gratis, no, gratis no, lo pagué yo, así que te lo regalo, no es gratis nada. La salvación es gratis, sí, claro, es gratis para ti, pero ¿quién la pagó? ¿Y con qué precio? La pagó el Señor Jesucristo. Entonces, si ya está pagada la deuda, si yo llego a ti y te digo, ¿tú cuánto debes? No, yo debo en el banco 10.000 y yo voy, mira, toma el dinero de estas personas, ¿para qué vas tú la semana que viene al banco a pagar lo que yo te pegué ya? Mire, es que yo vengo a pagar, no, mire, es que una señora vino la semana pasada y tal. No, es que yo insisto, pero que señora, perdone, es que esto está pagado, usted no debe nada. ¿Alguien pagó la deuda por usted? Bueno, pues espiritualmente hablando, alguien pagó la deuda que yo le debía a Dios. Otro eufemismo más, que es fortísimo, ¿eh? Esto en el hebreo se da así, en castellano parece como que se camuflan las expresiones, porque parece que, no sé, en el mundo no nos asustábamos de nada y después cuando leemos la Biblia, si lo hubiera puesto tal y como era, parece que algunos, por ejemplo, cuando dice Isaías, que todas nuestras justicias, es decir, todo lo que en un momento determinado podamos hacer para ganar nuestra salvación o para sorprender a Dios, dice en la Reina Valera, Él lo considera trapos de inmundicia. Pues en el texto original no vean lo que era. Con todo respeto, pero lo dice así. Eran las compresas de las mujeres. ¿Qué te parece, amigo? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, lo mejor que tú puedas hacer, el concepto que Dios tiene de lo mejor tuyo, es ese. Otro eufemismo, trapos de inmundicia. ¿Qué eran los trapos de inmundicia en la Biblia? Porque yo te lo acabo de decir. Entonces te das cuenta, como no hay nada que nosotros podamos aportar para sorprender a Dios. ¿Cómo vamos a sorprender nosotros a Dios? Si el mismísimo Abraham, el amigo de Dios, dijo, yo, Señor, soy polvo y ceniza. Pues si tú, Abraham, eres polvo y ceniza, pues ya me dirás a mí, yo no soy, vamos, ni el papelillo, ¿no? A ver, ¿qué más versículos habíamos repartido por ahí la semana pasada? Nosotros teníamos Efesios. ¿Efesios qué? 4.
4. Del 8 al 10. Del 8 al 10. Rapidito, te lo leo y lo que habéis sacado de conclusión me lo aportáis, ¿vale? Efesios 4, ¿no? Del 8 al 10. Dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a la parte más baja de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Es un apóstrofe, ¿no? Está hablando de una persona ausente. ¿Sí o no? Pregunto. Porque habla de una persona ausente. No está ahí la persona. Pues no está. Claro, pero claro. ¿De quién? Primeramente, ¿de quién está hablando? De Cristo, claramente. De Cristo. También por eso puede ser un tipo. Porque es algo divino, ¿no? Él descendió a las partes más profundas. ¿Cuándo descendió, según la Biblia, Cristo a las partes más profundas de la tierra? Ah, amigo, eso es interesante, ¿eh? Claro. Eso es interesante, ¿eh? No, pero vamos desde el principio, ¿no? Exacto. Subió al alto cuando ascendió al cielo, ¿no? Bien. Llevó cautiva la cautividad. Sí, es como un juego de palabras, ¿no? Sí, pero muy bonito también. Sí, precioso. Sí, señor. Cautiva la cautividad. La cautividad. Bueno, se llevó el pecado, ¿no? Exacto. Claramente, ¿no? Y dio dones a los hombres. Bueno, aquí para entender los dones hay que leer el capítulo. Sí. Hay que leer, porque claro, Efesios se dirige a la iglesia de Efesios que estaban ahí, no estaban unidos. Faltaba orden. Sí. Faltaba orden y tal. Y claro, para que se ponga el orden, pues le habla, porque el versículo anterior dice, ¿no? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego después habla de qué dones. Porque dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros... Son como regalos, ¿no? Que Dios ha hecho a la iglesia, ¿no? Claro, bien. Para que esta gente pueda entender que la gente que tiene don de Cristo, ¿no? Sí. Bueno, pues subió, y ese de que subió que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas. Es interesante el orden. Dice, eso de que subió, ¿qué es? Sino que primeramente, ahí hay un orden. Claro, porque claro, cuando el Señor fue crucificado, le pusieron a la tumba, y allí es cuando Él desciende a los más bajos de la tierra. Hay peleas, las llaves de la muerte. Exactamente. Después resucita. Se aparece a sus discípulos y después asciende. Por esto es lo que dice aquí. ¿Y qué es de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero. Sí, pero fíjate tú, la pregunta es, ¿cuándo se presenta Jesús delante del Padre? Después de haber hecho todo lo que hizo, o sea, ya muerto, Sí. resucitado, Sí. él hizo todo lo que hizo en la tierra Sí. y después se presentó. Después de haber bajado Sí. más bajo de la tierra. Pero ¿cuándo se presenta delante del Padre? Después. ¿Y antes de la ascensión o después o en la ascensión misma? No, que después hay que ascender. En la ascensión. Después asciende al cielo. Ok, es decir, que cuando Jesús muere, según la Biblia, está 3 días muerto. Sí. Resucita, ¿vale? Va a dar con todo. Espera. Después de resucitar, ¿cuánto tiempo, según la Biblia, Jesús estuvo con sus discípulos después de resucitar? 40. ¿Vale? 40. Perfecto. 40 más 3, 43. ¿Cuánto tiempo esperaron desde que Jesús asciende hasta que descendió, según Hechos capítulo 2, el Espíritu sobre la iglesia? Porque era el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50, luego 40 días, volvemos atrás, 3 días muertos. 40 días resucitado con sus discípulos, 43, más una semana esperando, 50. Bien, pero ahora te voy a plantear algo. Cuando Jesús resucita, ¿quién es la primera persona que lo ve? ¿Quién fue la primera persona? María Magdalena, precisamente una mujer, curiosamente. Escuche. María Magdalena lo ve, ¿sí o no? Pero dice que hay momentos que no sabe quién es, quién no es. Cuando dice María, uy, mi maestro, y ella lo va a tocar, como, oye, tú ves a un ser querido que se te ha muerto y de repente lo ve, pero ¿qué le dijo? No me toques,
porque aún no he subido a mi Padre. Espera, me quedé ahí. Aún no he subido. Es decir, que recién había resucitado. Hacía todavía minutos que había resucitado. Y le dice a María, un momentito, no me toques, porque tengo que subir y decirle al Padre, Padre, mira, todo lo que me dijiste que hiciera lo hice. Mira las heridas, el costado, no sé qué. ¿Estás contento? Sí. Abajo. Y es cuando se presenta a sus discípulos. Es decir, que no esperó 40 días para rendirle cuentas al Padre, sino que primero sube, le da explicaciones al Padre, Padre, mira, he muerto, ya está todo pagado, está todo no sé qué, y ahí el Señor desciende y está 40 días con sus discípulos. Michael. Cuando Jesús estaba aquí, uno de los ladrones, sí. ¿te acuerdas de Mateo Magdaleno? Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Exactamente, paraíso. Es interesante, mira, estos días he estado leyendo el tema porque sabía que este versículo iba a salir. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Saúl, el primer rey de Israel, está desesperado. Dice que ya Dios no le habla, él ora y Dios ya no le responde. Bueno, todo se debe a su rebeldía y todo eso, ¿no? Él dice, bueno, ya que Dios no me responde y me tengo que ir a la guerra, y los reyes siempre consultaban con las divinidades antes de ir a la guerra, si voy a ganar, si voy a perder, me voy a consultar a una divina. Impresionante, ¿eh? Se va a un pueblo llamado Endor, y ahí hay una divina que le dice, él va camuflado, él va disfrazado, porque dice que él había matado a las adivinas en su época, y entonces le dice, mira, yo quiero hablar con Samuel. Y ella le dice, tú sabes que el rey Saúl, como se entere que yo me estoy dedicando a esto, le dice, tú tranquila, no te va a pasar nada. Claro, era él Saúl. Dice, este es un pasaje muy interesante para analizar si era, si no era, dice que se presenta Samuel. Y hay un momento en el que Samuel dice, mañana tú estarás conmigo. Impresionante. Si tú mañana estarás conmigo, te está diciendo que mañana, amigo, tú vas a estar muerto. Si nosotros estudiamos detenidamente este tema, la gente cuando moría en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, pues iban a lo que la Biblia llama, en hebreo y en griego, el Hades o el Seol. El Hades y el Seol literalmente significa el lugar de los muertos. Pasa que uno es en hebreo y otro es en griego. Hades o Seol es el mismo lugar. Bien. Cuando la gente moría en el Antiguo Testamento, como la salvación aún no se había pagado, como el Mesías aún no había nacido, la gente, para que nos hagamos una idea, los que vivían antes de Cristo creían que algún día vendría el Mesías. Ellos estaban esperando que viniera el Mesías. Los que vivimos después de Cristo miramos a algo que ya ocurrió, pero todos nos encontramos en la cruz y en el sepulcro vacío, en el mismo punto de partida. Bien, como Cristo todavía no había muerto, se cree que tanto unos como otros iban a un lugar llamado Hades o Seol, pero no estaban en la misma condición. ¿Cómo podemos saber en qué condición se encontraban los que morían? Tanto los buenos como los malos. En una historia que no es una parábola, porque una de las cosas que dijimos la semana pasada, de que una de las características de la parábola es que no da nombres propios. Cuando en una historia que cuenta Cristo se dan nombres propios, eso no es una parábola, te lo está diciendo de verdad. La parábola del hijo pródigo, ¿cómo se llamaba el hijo pródigo? Luego es una parábola porque te da datos, pero no nombres propios. Pero Jesús cuenta de que había un rico, que vamos, que no se condena por ser rico, ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente porque era un rico que encima no se quería convertir. Y había un pobre, que se llamaba Lázaro, que no lo confundamos con Lázaro, el hermano de Marta y María, ese es otro. Dice que los dos mueren. Y los dos descienden, uno está en un lugar de tormento que no es el infierno, y otro está en el seno de Abraham, apoyándose como en la comunión con Abraham. Cuando Cristo muere, cuando el Señor Jesucristo muere y Él desciende a las partes más profundas de la tierra, dicho de una forma metafórica, ¿verdad? Porque nadie sabe el lugar exacto en el que está ese sitio, la Biblia nos enseña que Él llegó y al diablo, dice, según Apocalipsis capítulo 1, le quitó las llaves, como diciendo, esta gente que ha estado esperando aquí por mí, a que yo muriera, a que yo derramara mi sangre, ya no tienen que esperar más. Se produce un traslado y se lo lleva a la presencia del Padre. ¿A dónde va una persona creyente en Dios que ha aceptado a Cristo hoy en día cuando muere? A la presencia del Señor.
A la presencia de Dios. ¿Y a dónde va un inconverso, un pecador cuando muere? Pues al infierno no, porque la Biblia en el Apocalipsis nos enseña de que el infierno aún no está inaugurado. Nadie vive en este momento en el infierno. Todos que el diablo está en el infierno, son mentiras. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Satanás está buscando, como el león rugiente, buscando a quien va a devorar. Si está en el infierno, pues está dando vueltas por la tierra. ¿No es cierto? El Señor le dijo un día a Satanás, ¿tú dónde vienes? Dice, yo regar la tierra. Así que Satanás no está en el infierno. Él va a ser el primero que va a inaugurar el infierno cuando se haga el juicio. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Como tampoco hay nadie que está en este momento por la Nueva Jerusalén, paseando por las calles de oro, sino que ese es el regalo que el Señor dará al final a la esposa, a la iglesia. Luego, antes de Cristo, la gente esperaba que se pagara la salvación, y después de Cristo, una vez pagada la salvación, los creyentes van directamente a la presencia del Señor a esperar el día de la resurrección. Toda la vida hemos creído en la resurrección, creo en la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera. Y los inconversos van a un lugar de tormento que aún no es el infierno, y eso es lo que la Biblia dice, que Él descendió a las partes más profundas de la tierra. Cuando se presenta Juan en Apocalipsis capítulo 1, en la isla de Patmos, le dice a Juan, Juan, no llores. Yo estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En lugar de los muertos, yo soy ahora el que tiene la llave, ¿verdad? Entonces ahora él, digamos que como que retomó la autoridad, y el diablo automáticamente ya no tiene ninguna autoridad sobre aquellos que hemos depositado nuestra fe, nuestra vida y nuestra confianza en el Señor. Entonces, la Biblia no gasta mucho tiempo en lo que hizo Cristo en esos 3 días de muerto, pero nosotros sabemos perfectamente que cuando una persona muere, según la palabra, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo ya, pues oye, es el cascarón, ¿verdad? El estuche. Pero el espíritu y el alma viven. Hay gente que tiene el concepto como la famosa película Ghost, la habéis visto, ¿no? Que es la favorita de la nueva era. Que bueno, que cuando una persona muere, como que está por aquí dando vueltas, ¿no? Está dando vueltas y entonces pues está unos días, se presenta a la mujer, a los niños, e incluso los que están vivos, incluso tienen a veces decir, ay, ayúdame, échame una mano. No confunda la cosa. Cuando una persona se muere, según la Biblia, y nuestro manual es la Biblia, según la Biblia dice que los que mueren no van a pasar ni de allá a acá, ni los que están acá van a pasar para allá. Lo que tengas que hacer, hazlo en vida. ¿Ven? Hay gente que va al cementerio, ay, qué bueno era, qué buena persona era, sí, pero en vida no le dijiste ni por ahí te pudra. Entonces, oye, si quieres ser bueno, pues procura ser bueno con la persona en vida, porque es que ahora todos son piropos y todos son flores, y cuando estaba en vida, vamos, ni una llamada telefónica, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Ese texto es muy interesante, porque ahí te cuenta que el cuerpo de Cristo ahí estuvo en la tumba, pero Él estuvo vivo. Los 3 días estuvo vivo, hasta que resucita el tercer día, y es cuando ya nuevamente se le vuelve a ver, ¿no? Así que es un versículo excelente. Repito, no hay mucho material en la Biblia para hablar de esto, pero por ejemplo, si queréis leer más, en 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, después lo leéis tranquilamente en casa, pues ahí se habla incluso hasta de demonios y de ángeles que cayeron y pecaron, que están ahí en prisiones de oscuridad, etcétera, etcétera. Tú imagínate cuando Cristo entra por el Hades y Satanás, que había creído que había acabado con Jesús en la crucifixión, resulta que se lo encuentra vivo. Tuvo que ser algo realmente impactante, ¿no? ¿Vale? El último texto, ¿quién tenía un versículo más? Sí. ¿Cómo? Jesús descendió primeramente a las partes más bajas de la tierra para decir, todos ustedes que han estado esperando por mí, ya no tienen que esperar más, chicos, nos vamos, fuera. No, pero yo te pregunto otra cosa. Claro. Lo que pasa es que nosotros muchas veces el concepto que tenemos del tiempo, no, efectivamente. De hecho, Armando hoy me mandó cuando estábamos hablando hoy, ¿lo tienes? Vamos a hacer una fotocopia de un material que Armando me mandó hoy por WhatsApp, excelente, sobre el concepto del tiempo. Oye, alucinante. Realmente es una de las mejores cosas y más interesantes que he leído sobre el concepto del tiempo. Vamos a hacer una fotocopia para que lo leáis, porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, Cristo bajó, pero Cristo puede hacer así en
décimas de segundo, cosas que para nosotros tardaríamos años en hacer. Entonces, cuando le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, pues, pero vamos, ¿descendió o está en el paraíso? Pero cosas inmediatamente. Después de resucitar vemos una evidencia de cómo el Señor estaba hablando ahora con unos aquí y al mismo tiempo, al segundo, ¡pum!, aparecía en otro lugar. Ya no estaba limitado por el tiempo ni por el espacio. ¿Vale? Para Dios es todo presente. Ah, ¿ya está hecho? Sí, ya está hecho. ¿Ya están hechas todas las fotocopias? Vale. No, se ha hecho una. Me hace una para cada uno ahora cuando terminemos, ¿vale? Pero pienso que es todo presente. Dios es todo presente. No hay papel. 4 páginas. Lo dejamos para otro día. Lo hacemos ya. Vale, sí. Para la próxima. Es un material muy bueno sobre el tema este del tiempo, días de 24 horas, de no sé qué, y la verdad que me pareció excelente. Le dije a Armando, tráemelo y lo fotocopiamos en la iglesia y se lo puedo dar el próximo día. ¿Qué me decías? Teníamos un hebreo. Sí. ¿Hebreo qué? El 1. Ese se habló el otro día, Dios habiendo hablado muchas veces, pero aporta lo que tú tenías. Bueno, pues lo que yo tenía pensado que era por el lo primero. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló con sus padres, por medio de los profetas, hasta que en estos días que son los últimos, nos habló a través de nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Este es al que Dios constituyó heredero de todo, ya que por él dispuso la verdad del mundo. Aquí hay unas verdades impresionantes, ¿no? La misma palabra dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en el pasado, pero ahora habla a través de ¿quién? Bueno, pues entonces, ¿para qué buscar en otras fuentes ajenas a las de Jesús? ¿Verdad? ¿Y qué querías tú decir sobre eso? Yo sigo diciendo que había un tipo, ¿no? Que era algo que estaba ya divinamente preparado porque Dios no había hablado ni nada de antemano. Sí, todo lo que Dios ha querido que supiéramos ya está escrito en la Biblia. Lamentablemente hay personas que muchas veces quieren ir más allá de lo que dice la Biblia. Y yo siempre he dicho, y yo en esto soy muy práctico, ya bastante tenemos con lo que dice la Biblia como para meternos en camisas de 11 varas, sí, pero vamos a ver, hijo, pero si todavía no te has leído ni la Biblia entera, que todavía no has salido ni del ABC, y estás pensando en lo que no dice, preocúpate primeramente de lo que dice, que ya bastante con esto te va a faltar 50 vidas para entender un fijo de la Biblia, como para meterte ahora en camisas de 11 varas buscando lo que no dice la palabra. Y por otra parte, si alguien verdaderamente quiere que Dios hable a su vida, a quien tiene que acercarse y buscar es al Señor Jesucristo. Porque Él mismo dijo, yo soy el camino. El camino, la verdad y la vida. Usted busca la verdad, busca a Jesucristo. Usted quiere que Dios le hable, busca a Jesucristo. Usted quiere salvarse, acerca al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él mismo en la palabra dice, oye, que yo he hablado muchas veces. Yo he hablado muchas veces a Abraham, a Moisés, a David, a Salomón, pero en estos últimos días yo ya he dicho todo lo que tenía que decir a través de mi Hijo. ¿Qué dijo el Padre, qué dijo Dios cuando a Jesús lo estaba bautizando en el río Jordán? ¿Cuál es el bautista? Este es mi Hijo amado. Es decir, lo que tengan que oír o saber, ahí lo tienen. Escúchenlo a Él. Una cosa, él lo dijo audiblemente. Sí, Señor. A todo el mundo lo escuchó. Todo el mundo lo escuchó. Y después, más adelante, en el ministerio de Cristo, volvió a hablar audiblemente y alguna gente dijo, me parece que fue un trueno. Tan torpes eran, tan listos para unas cosas, y después cuando oyen audiblemente la voz de Dios, la confunden con un trueno. Es tremendo, ¿no? A veces oímos lo que nos interesa, y lo que no nos interesa, como que nos hacemos el sueco, nos hacemos el tonto, ¿no? Pero Dios ya todo lo que tenía que haber dicho, mira, a la Biblia no le falta nada, es otro principio de la hermenéutica. A la Biblia no le falta otro libro más. Oye, no le falta nada, y no le sobra, ni le falta, ni le sobra, está completa. Es más, la Biblia dice, todo aquel que se le ocurra añadirle cosas a la Biblia, yo traeré sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y todo aquel que se le ocurra quitarle cosas a la Biblia, yo quitaré su parte del libro de la vida. Es decir, si tenías que vivir 80, vas a vivir 45. Por atreverte a quitarle a mi palabra cosas que no tenías que haber tocado nunca. ¿Qué te parece? Bueno, pues, aunque parezca mentira, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido gente que le ha quitado y le han añadido cosas a la Biblia. Y tú dices, ¿cómo puede ser eso?
¿Cómo puede ser que ha tenido el hombre la osadía de quitarle, de añadirle y de quitar y de ponerle cosas? Pues hasta eso hemos llegado. Hasta eso, hasta tocar la sagrada palabra de Dios. Vamos, ya el colmo, vamos, ya hasta ahí podríamos llegar. Bien, hermanos, vamos a parar aquí. El próximo miércoles tenemos la última clase. El próximo miércoles yo les voy a pasar una especie de test donde van a tener que ustedes responder unas preguntitas. Si suspenden, no van a entrar al paraíso. Lo digo para que lo sepan, ¿eh? Sí. Claro, como en el infierno de nadie se estarán pagando, ¿no? Sí. Como no está hecho el infierno, digamos, esto es lo que católicos tienen como el purgatorio. No, el infierno está creado desde el principio. La única cosa dice, literalmente el libro de Apocalipsis dice que Dios creó el infierno para Satanás y sus demonios. Ese fue el objetivo. Pero lamentablemente hay gente que quiere seguir a Satanás y a sus demonios. Pues entonces te vas con él. Pero en un principio Dios creó el cielo para su pueblo, para sus hijos. Bueno, no está inaugurado, pues. No está inaugurado, pero creado sí. No está inaugurado. Y es donde van los muertos ahora, es como los católicos que dicen purgatorio, ¿no? No, lo que pasa es que el purgatorio es un concepto diferente y no solamente diferente, sino un concepto antibíblico. Porque en la doctrina católica romana del purgatorio se puede salir. Se puede salir. Nadie sabe cuándo sale una persona. Si no fue al purgatorio, bueno, ¿y cuánto tiempo va? Bueno, depende. Es toda una doctrina. Si yo te la puedo decir, porque yo fui católico muchos años y me la sé de memoria. Pero nadie sabe exactamente cuándo un alma sale del purgatorio. Nadie sabe. Se pueden hacer cosas en la doctrina esta católica para ayudar a la persona a sacarlo del purgatorio, pero nadie sabe cuándo sale. Si tu familia puede estar 40 años y no te avisa para ver si te sacan, pero nunca tienes la confirmación de que la abuela ya salió del purgatorio. Ah, bueno, pues ya está, pues no hacemos ninguna misa más. Nadie te lo puede decir. Pero el concepto bíblico es diferente, porque el concepto bíblico, el que entra en la presencia del Señor nunca sale. Ya llegó y ahí está. Pero el que entra al infierno tampoco nunca sale. Si no hay segunda oportunidad, si me preguntan si hay oportunidad después de la muerte, según la Biblia te digo, no. Hebreos 9:27 dice, está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Luego no hay reencarnación, no hay segunda oportunidad, no es que, bueno, pues tú que te quedas me vas haciendo cosas desde aquí para ayudar. Eso no existe, según la Biblia. Vamos a ver, fuera de la Biblia, pues podemos añadir todo lo que queramos. Y en casa, hasta lo que nos convenga. Pero según la Biblia, la oportunidad ahora para elegir, escoger libre y voluntariamente mi destino eterno, es ahora. Sí, bueno, hay gente que dice, no, yo en el último minuto me arrepiento. ¿Sí? En el último minuto. ¿Y quién te dice a ti que tú vas a tener un último minuto de lucidez, muchacho? Si hay gente que va por la calle y ¡pum! Cayó fulminado. Hay gente que entra en coma, que pierde la conciencia. Por lo tanto, como dice el refrán popular, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si hoy el Señor te está hablando, pues ya está, es hoy. Mañana, ¿quién nos asegura a nosotros de que mañana vamos a estar con vida? Si el Señor hoy nos está aclarando las ideas, nos está dando luz, nos está respondiendo nuestras dudas, nos está iluminando el camino, pues chicos, pues aprovecha las oportunidades, porque es que ¿quién te dice a ti que mañana volveremos a tener otra oportunidad? Entonces no hay oportunidad después de la muerte. Eso es falso, totalmente falso. ¿Y qué voy a hacer yo para...? Por ejemplo, los mormones, la secta de los mormones, tiene una doctrina que es bautizarse por los muertos. Ellos tienen en microfilm las genealogías más grandes del mundo. Y lo que hacen es que averiguan si en tu familia, por ejemplo, tú te haces hoy mormón, ¿no? Tú averiguas si en tu familia no ha habido ningún mormón. Como ellos dicen, como doctrina fundamental, que solamente se van a salvar los mormones. Entonces, si mi padre murió y no fue mormón, ¿cómo hago? No pasa nada. Tú te bautizas por tu padre. Es que mi abuelo tampoco era mormón, te bautiza por tu abuelo. Y mi tío te bautiza por el tío. Y te puedes bautizar por todos tus seres que han muerto, que no fueron mormones, y así los salvas. Eso es disparate. Los mormones son los tíos, o sea, los clásicos tíos de la vida real, que es un mormón, 7 mujeres, ¿no? Eso lo había oído, ¿no? O sea, no, eso es un mamón. Es otra cosa. Eso es un mamón. Yo he oído eso, Yo lo he oído. El problema no son las 7 mujeres, sino las 7 suegras.
Que el Señor les bendiga mucho, les agradezco que hayan venido, perdonen que nos hayamos extendido un poquito, y nada, que el Señor les bendiga, repasen los apuntes y el miércoles la última clase, ¿de acuerdo? Bendiciones, hermanos.